La cantidad de dinero que vamos a invertir. ¿Ya? La propuesta de valor básicamente es ese plus que nosotros podemos darle a nuestra idea de emprendimiento, porque habrá mucha gente yo les había puesto el tema, el ejemplo de cerveza artesanal, si ustedes pudieron leer la guía de contenidos y ya pudieron empaparse desde la unidad 2, un tema allí claro que era el tema de cerveza artesanal. ¿Cuál es mi propuesta de valor frente a esta idea de negocio o emprendimiento? Es que tal vez es una cerveza que no contiene mucho alcohol o que de pronto la elaboración de esta cerveza pues es un poco más artesanal, es diferente a las comúnmente conocemos en el mercado. Entonces, esa es mi propuesta de valor. Luz que yo le voy a dar a mi idea de emprendimiento para yo poder ir desarrollando mi idea de negocio, ¿sí? Algo que yo les quería recomendar es que nosotros cuando desarrollemos las actividades, No se por escucha, favor, licenciada. Por favor, que Sí, les pedimos que por favor apaguen los micrófonos porque no se entiende nada. Tiene arreglada y los iguales saca ese quién es otro peluche. Perdóname por perder otro. Está bien, pues le traje el calefactor. por favor, yo sí les quiero rogar así de la manera más comedida. Yo sé que a veces tengo dificultades con el internet, pero veamos que también creo que tenemos que prestar atención. Yo creo que vamos a proyectar la diapositiva que está preparada para el día de hoy, que como les había indicado, pues estamos ya iniciando una nueva unidad. Y en esta nueva unidad lo que vamos a ver básicamente en esta primera parte son el tema de la segmentación de clientes. ¿Alguien me quiere indicar qué entiende? O sea, con sus propias palabras, ¿qué es un cliente? ¿Quién es ese cliente? Digamos que en su idea de negocio, ¿quién es un cliente potencial? Buenas noches, licenciada. Para mi concepto, el cliente es la persona que va a adquirir el producto que nosotros estemos ofertando. Ya, muy bien. Es esa persona, es ese posible cliente, ¿no es cierto? Es esa persona que de pronto está interesada en adquirir mi bien o mi servicio. Sí, eso es un cliente. Dentro del modelo Canvas, que contiene 9 secciones, está también la segmentación de clientes. Por eso es que es tan importante ir revisando cada uno de, de estos cuadritos que tiene el lienzo del modelo Canvas para que nosotros nos podamos ir ilustrando, para que nosotros podamos ir teniendo conocimiento. ¿Por qué? Porque al final, en la unidad 4, lo que ustedes van a tener que hacer es un proyecto ya de emprendimiento, ya tenemos que generarlo con este modelo de negocio, Canvas, con este lienzo. Entonces, nosotros vamos a ir estructurando y es por eso que yo les he puesto, por ejemplo, en la unidad anterior, ustedes tenían que elaborar su prototipo. Algunos no me entendieron, no sé si de pronto yo no me hice entender, pero yo les había dicho a ustedes que el prototipo es básicamente ese dibujito, esa representación gráfica de su idea de emprendimiento. Y algo claro aquí también que debemos dejar así como que estructurarlo claramente es ya tener esa idea de negocio con la que vamos a trabajar nuestro proyecto final. Porque de pronto ahorita ustedes me dicen que van a hacer ropitas de perritos, de gatitos, ropitas para mascotas, y al final me dicen que van a vender salchipapas o algo así. Entonces vayamos haciendo todas las actividades encaminadas a una misma temática, una misma idea de emprendimiento, para que al final ustedes solo vayan haciendo como que un archivo digital y cuando tengamos que unificar, pues a ustedes no se les haga tan difícil, ¿sí? Esa es una recomendación, Sara. Para continuar entonces y ya para entrar en el tema, les decía que el modelo Canvas, ¿sí? El modelo de negocios Canvas contiene 9 secciones claves y la 1 de 9
es justamente el tema de los clientes, que son los más importantes dentro del modelo. Saber y conocer perfectamente nuestros clientes responde a la pregunta ¿para quién? Cuando yo me hago esa pregunta ¿para quién? ¿Para quién yo voy a hacer salchipapas? ¿Para quién yo voy a hacer ropitas para mascotas? ¿Para quién yo voy a hacer cortinas? ¿Para quién yo voy a hacer cerveza artesanal? ¿Para quién? Entonces allí tengo claro que es para mis clientes, sí, para esos posibles clientes. Entonces, eso tenemos que tenerlo clarísimo, porque cuando ustedes tengan que validar su idea de negocio, básicamente está el qué y para quién, ¿sí? Y cuál es esa propuesta de valor que yo le voy a dar a ese bien o servicio o producto que yo estoy ofertando. No se olviden, por favor, que ustedes en estas últimas 2 unidades van a tener que trabajar arduamente para que su proyecto final pues sea una maravilla. Ya después, al final de la clase, les voy a dar algunos tips que ya deben ir sabiendo con anticipación, pero lo haremos al final de la clase, ¿sí? Para continuar, está clarísimo qué es un cliente, que sería el que responde a la pregunta ¿para quién? ¿No es cierto? ¿Para quién yo voy a ofertar o producir una idea de negocio? Ya dentro de un concepto de cliente, alguien ya lo mencionó por allí, nos dice que es un proceso mediante el cual se diferencian los compradores en grupos según sus características, es decir, se divide el mercado en varios segmentos de acuerdo a los diferentes deseos de compras y requerimiento de los clientes. ¿Sí? Ahora, un ejemplo claro aquí también tenemos el siguiente. Tenemos lo que es, perdón, se hizo muy pequeño. Tenemos aquí un concepto, perdón, un ejemplo claro. Si yo digo que mi emprendimiento puede dedicarse exclusivamente a atender a niños, por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, su segmento de clientes será la niñez. Digamos que yo voy a ponerme una boutique de ropa, pero es exclusivamente de niños. Entonces, ¿a quién yo voy a atender? ¿Para quién yo voy a vender ropa? Para niños, ¿verdad? Entonces, mi segmento de clientes serán los niños, serán la niñez. Y este se puede dividir al mercado en tantas necesidades como elementos existan. Si digo, mi ropa es para mujeres embarazadas, entonces mi segmento de clientes va a ser ¿quiénes van a ser mi segmento de clientes? Viviana. Mujeres embarazadas. Exacto. Viviana, ¿cómo se pronuncia? Schwarzenegger, mentira. Schwarzenegger. Sí, Schweitzer. Listo. Listo. En todo caso, un ejemplo, Viviana, para realizar un segmento de mercado de acuerdo a su idea de negocio. ¿Qué es lo que usted quiere emprender? ¿Con qué idea de negocio usted quiere salir al mercado? Bueno, yo lo que tengo en el plan de negocio Canvas que estoy llevando es la idea de jabones artesanales, ¿sí? Ya. Entonces, la competencia obviamente son los jabones que ya están enfocados en el mercado y que son de conocimiento clásico. Y el cambio del jabón artesanal tiene menos químicos, las presentaciones vienen en formas diferentes, casi se podría decir personalizadas, y se les puede dar un valor agregado como de novedosos y de bonitos como para llegar al cliente, o sea, con un detalle y que sea algo pensado en el cliente. Esa sería la diferencia con los clásicos y comunes jabones que hay. Ya, esa sería como que su propuesta de valor. Allí está claro, o sea, con el ejemplo de la compañera para los demás compañeritos, esa es la propuesta de valor, es el plus, es el valor agregado que usted le está dando a su idea de emprendimiento. Pero, Así. ¿cuál sería ese segmento de clientes? ¿A quiénes está dirigido? ¿Para quiénes está haciendo usted sus jabones? En primera instancia, para lo que son amistades y familiares. En base a eso, se comienza en el caso de los emprendimientos a darse a conocer y mediante las redes, entonces comienza así
a fomentarse la distribución y la venta. Ya, bueno, pero no se olviden, ¿ya? Para dejar claro esta parte, que se puede dividir el mercado en tantas necesidades como elementos existan, por lo que es fundamental establecer una característica común que identifique el segmento. Entonces, por eso yo le preguntaba a Viviana, más o menos, usted me dice, bueno, a los allegados, ¿no es cierto? Es como que su segmento de clientes ya sería como que el círculo familiar y así. Entonces, más o menos esta es la idea, o sea, tener un segmento de clientes, porque si yo voy a vender ropas para personas que trabajan en electricidad, ¿quiénes serían mi segmento de clientes? Los Los electricistas. No es cierto, a ese punto quiero que ustedes lleguen a reconocer también cuál es ese segmento de clientes al que yo voy a estar enfocados. Si digamos yo estoy cerca de una universidad y se me ocurre poner comida rápida, comida de los agachaditos y no sé qué, no sé cuánto, ¿quiénes serían mis segmentos de clientes? Los universitarios. Universitarios, ¿no es cierto? Todos los estudiantes universitarios. Entonces, allí estamos segmentando a nuestro, haciendo una segmentación de clientes. Ahora, existen varias formas de segmentar el mercado. Sí, todo el mercado es todos los posibles clientes. Por ejemplo, se puede segmentar Geográfica. clientes que se atenderá, ¿sí? Según el grupo de clientes que se atenderá. ¿Alguien me puede dar viendo si sí se está grabando la clase? Sí, licencia, está grabando. Ya, muchas gracias. Ya, ahora nos decía que existen varias formas de segmentar el mercado. Y, por ejemplo, se puede segmentar según el grupo de clientes que se atenderán, clientes finales, industriales, etcétera. Sí, ahora dentro de esta primera parte, para segmentar, para hacer la segmentación de mercados, están los tipos de clientes para realizar la segmentación de mercado y están las personas naturales, los intermediarios y los clientes empresariales. Vamos a ver lo que es dentro de este tipo de clientes, de tipo de segmentación para personas naturales, tenemos esta parte, la segmentación de mercado para personas naturales, aspectos y conceptos, ¿sí? Aquí dentro de los aspectos tenemos geográficos, demográficos, que parece que ya vimos también esta parte con el ají embotellado que yo les había puesto un ejemplo. Sí, pero vamos a ver aspectos geográficos, demográficos, socioeconómicos, psicográficos. Cuando hablamos de aspectos geográficos, Marco Jurado, ¿a qué nos estamos refiriendo? Aspectos geográficos. Ujú. O sea, sería a la geografía, la localización. Ya, Eso es lo que entiendo, Lice. listo. Cuando hablamos de aspectos geográficos, sí, vamos a dividir el mercado en diferentes regiones con mediciones geográficas, puede ser barrios, parroquias, sectores de la ciudad, ciudades, cantones, provincias, regiones. Eso es en el aspecto geográfico. Vamos a segmentar según el aspecto geográfico. Entonces yo voy a decir si mi emprendimiento está localizado en un determinado barrio o sector, entonces ya allí estoy realizando una segmentación de mercado de aspecto geográfico, ¿sí? En el aspecto geográfico. Porque yo no lo voy a, o sea, va a estar, o sea, casi todos los emprendimientos se segmentan por el aspecto geográfico, porque yo lo voy a tener en un lugar determinado, ¿sí? Dentro de estos tipos, sí, de estos aspectos también está el aspecto demográfico. ¿Qué entienden ustedes por demográfico? Se divide el mercado por rangos de edad, sexo. Ya allí está, ¿no es cierto? Ustedes están viendo. Se deriva el mercado de acuerdo con los rangos de edad, sexo, ingresos familiares, profesiones u ocupaciones, nivel de estudio, todo lo que tiene que ver con las personas, ¿no es cierto? Con el comportamiento y con todo esto, ¿sí? En los aspectos socioeconómicos, en este aspecto se divide el mercado según los estratos económicos, ¿sí? Alto, medio, medio bajo, bajo o indigencia, ¿sí?
en el aspecto socioeconómico, socio de social y económico, pues la capacidad de endeudamiento, la capacidad económica que tenga ese sector. Digamos que si yo me voy a poner un negocio, ¿en dónde les digo? Donde es así bastante, como que hay más gente, La Marín. mismos recursos. Mm, Comité del pueblo. Ya digamos que en el comité del pueblo, ay, ya, yo voy a tener que hacer esa segmentación de mercado y voy a tener que emprender no sé, con un negocio en donde no sea muy caro todo lo que yo voy a ofertar, ¿no es cierto? Porque yo voy a ver ese aspecto socioeconómico. Y digamos que si ya me No se voy escuchó nada, licenciada. perdón. No se escuchó nada de lo que estaba diciendo. A ver, repito. En el aspecto socioeconómico les decía que tiene que ver mucho con la capacidad económica de mis potenciales clientes, ¿sí? Tiene que ver mucho con eso, o sea, si la capacidad económica es alta, medio alta, o sea, también podemos segmentar el mercado en ese aspecto. ¿Por qué? Porque digamos que si yo me voy donde también es en cambio la floresta, ¿cómo se llama por arriba? La González Suárez. A González Suárez, ¿no es cierto? Allí ya no hay pues ese tipo de negocios, ¿no es cierto? Allá voy a tener que poner todo así como que más carito, ¿por qué? Porque su estrato social, económico es alto, tal vez o medio alto o alto, ¿no es cierto? Más o Y menos por allí. el arriendo mismo, licenciada, para que haya ganancia. Exacto, Si entonces no, todo todo se me va a ir eso. en arriendo. Exacto, todo eso tenemos que ver, o sea, por eso es importantísimo el tema de segmentar el mercado. O sea, vamos viendo que hay diferentes aspectos en los que nosotros tenemos que considerar para poder hacer una segmentación de mercado. Ahora, en el aspecto psicográfico, en este tiene que ver muchísimo con el mercado de acuerdo con las características de los grupos sociales, estilos de vida, costumbres y tendencias. Porque si hacemos el mismo ejemplo, si nos vamos por la misma línea, decimos que en el aspecto social habíamos visto que es según los estratos económicos y en el aspecto psicográfico también podemos ver eso, o sea que de pronto su estrato social y sus costumbres y tendencias en la González Suárez no es lo mismo que en el Comité del Pueblo, ¿no es cierto? Entonces, No. allí también vamos a aplicar la segmentación de mercado por el aspecto psicográfico. O sea, cómo su estilo de vida, sus costumbres, sus tendencias, sus grupos sociales. Porque digamos que en el Comité del Pueblo yo me compro una licra de $5 y en la González Suárez ya no, pues no es cierto. 25. Entonces, es un ejemplo clarísimo que yo le estoy poniendo para que ustedes tengan clarísima la idea, sin más claro ni el agua. Entonces, les decía, en el aspecto demográfico tiene que ver con si son pequeños, más grandes, blancos, negros, altos, todo lo que tiene que ver con la persona, ¿sí? Dentro del tema geográfico es donde está localizado, ¿sí? En los sectores, barrios, regiones, ciudades, provincias, etc. En el tema psicográfico, sí le ven los estilos, ¿no? Una despeinada, una despelucada, o sea, los estilos de vida de las personas, ¿sí? Y las conductuales que vendrían a ser básicamente el tema de las socioeconómicas, sí, es esa capacidad, esa capacidad socioeconómica que tienen, ¿no es cierto? Los estratos económicos, ¿ya? Eso es en cuanto a la segmentación y una segmentación diferenciada. O sea, vamos a ir, para nosotros emprender, tenemos que ver todos estos pequeños detalles que parecen insignificantes, que a la final, como dijo, parece Luis González, tenemos que ver también, porque si yo me voy a poner en un lugar en donde los arriendos son más caros y toda la vida es más cara, entonces yo voy a tener que subirle a mi producto o servicio el precio para poder solventar los gastos, porque de lo contrario voy a trabajar únicamente para pagar el arriendo, ¿no es cierto? No voy a tener ganancia, no voy a tener nada.
Otro ejemplo aquí más claro, ya viendo la segmentación de mercados y que hay un sinnúmero de, de, ¿cómo les había dicho? Un sinnúmero de varias formas de segmentar el mercado, ¿sí? O sea, varias características con las que podemos nosotros segmentar un mercado. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que también ustedes lo tienen en la guía de contenidos. Yo les invito a que lean, que se ilustren. Allí tienen bien detalladito todo lo que se pide para que ustedes puedan resolver sus actividades también. Entonces, en el ejemplo, decimos que si una empresa dedicada a la venta de ropa por internet para embarazadas, que eso es lo que más se da ahora, ¿no? Si han visto en el Facebook, todo el mundo vende algo, ¿no es cierto? Entonces, una empresa dedicada a la venta de ropa por internet para embarazadas puede segmentarse de la siguiente manera. En el aspecto geográfico, mujeres embarazadas de todo el país, porque las mujeres se embarazan en todo el mundo. Sí, entonces. Al lado de una maternidad puede ser. Ya, en el aspecto demográfico también, sí sería al lado de una maternidad, ya para hacerle como que más pequeñito el segmento, sí, pero ya si lo hacemos más amplio, decimos en todo el país, pero si vamos a hacerlo ya dentro de un sector, al lado de una maternidad, sería lo ideal. Y en el aspecto demográfico, en este caso, pues vamos a ver que si el sexo femenino con ingresos sobre los 800 mensuales, que ya estamos viendo también aquí la capacidad socioeconómica también, el tema socioeconómico, y aspectos socioeconómicos también pertenecen a un nivel socioeconómico alto y medio alto, porque decimos que sexo femenino con ingresos sobre los 800 mensuales. Sí, en el aspecto demográfico, o sea, personas que trabajan, que tienen un sueldo y así, en el aspecto demográfico. Y en el aspecto socioeconómico, pues que tienen una capacidad, un nivel socioeconómico alto y medio alto. Y en los aspectos psicográficos que tiene que ver con el tema de cómo quiere la persona sentirse o cómo su estilo de vida, podemos ver que hay personas a quienes les gusta estar a la moda, sentirse bien, constantemente utilizan internet y redes sociales, prefieren recibir sus productos en su domicilio y bueno, todo este comportamiento que tienen las personas, ¿sí? Este es un ejemplo clarísimo, 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 para que no se me confunda. Y luego ya tenemos también el tema de la segmentación de mercado para empresas o sociedades. Sí, cuando hablamos de empresas o sociedades ya estamos hablando de personas jurídicas o sociedades, ¿sí? Personas jurídicas o sociedades, sean intermediarias o empresas consumidoras, algunos de los aspectos que se utilizan para la segmentación pueden ser el aspecto geográfico, ¿sí? Que también es el mismo aspecto que se segmenta en el tema de las personas naturales, pero acá ya en la segmentación de mercado para empresas o sociedades, que aquí no son los mismos. Si ustedes pueden darse cuenta, tenemos aspecto geográfico, tenemos el tamaño y tenemos la actividad empresarial. Dentro del aspecto geográfico podemos decir que se divide el mercado de igual forma que para las personas naturales, en diferentes regiones, con mediciones geográficas, por barrios, por parroquias, sectores de la ciudad, ciudades, cantones, provincias, regiones, países, continentes, todo el mundo, ¿sí? Dependiendo de la empresa. Ahora tenemos la segmentación de mercado para las empresas o sociedades también por su tamaño. Hay empresas más grandes, hay más pequeñas, ¿sí? Las multinacionales, las grandes, las medianas, las pequeñas, las pymes, ¿no es cierto? Esta división suele hacerse por el volumen anual de ventas, también ya para la sociedad. Nosotros ingresaríamos en esta parte de acá como personas naturales, ya no como empresas, ¿no? Porque nosotros vamos a crear nuestro emprendimiento con una sola persona, tal vez con un capital propio, o tal vez con un préstamo pequeño, pero algo chiquito, no algo tan grande. Entonces, pero para conocimiento ustedes pues deben también saber cómo se segmenta el mercado para las empresas o sociedades.
En lo que tiene que ver con la actividad empresarial, también se puede dividir al mercado en tipos de empresas, que son industriales, las comerciales. ¿Cuáles son estas empresas industriales? Un ejemplo. Las petroleras. Ya otro ejemplo de empresas industriales. El grupo Endesa Botrosa, el grupo de La Favorita. Industrial. Textiles. Manden. Las textiles. Eso también. La Universal. Exacto, las que hacen algo, ¿no es cierto? Las que son industrias. Listo. Ahora, dentro de las empresas comerciales, ¿cuáles son esas empresas comerciales? Los supermercados. Comerciales. Ya los supermercados, pero en sí, ¿qué es el comercio en sí? ¿Qué entienden Como ustedes? en Marathon, así. Ya otra. Pueden ser las cadenas de empresas, por ejemplo, Grupo La Favorita, puede ser la empresa de Coca-Cola. Ya, bueno, las empresas comerciales son las que se dedican a comprar y vender. Sí, estas no producen algo, así como otras industrias que sería como que, como La Favorita, por ejemplo, como Ales, como estas así, como no se dedican a crear, a realizar ese producto o servicio, las textiles también. Pero en cambio en estas comerciales son todas las que compran y venden, compran y venden. Como los almacenes de venta, compra y venta de carros. Exacto, o sea, todas las comerciales son las que se compra y se vende. Las empresas comerciales son esas, las que compra, vende. En cambio, las industriales son compra, transforma y vende. Es decir, hacen este proceso. Sí, las comerciales solo se dedican a comprar y vender. Ya, eso. Y en las agrícolas, pues ya tenemos claras todas las agrícolas, las que compran y venden y hacen todo el proceso agrícola, ¿no? Como su nombre lo indica. Y por otras actividades específicas como la construcción, la finanza, petroleras, agrarias, comerciantes, todas estas. Se puede segmentar también por su actividad empresarial, o sea, por el tipo de actividad a la que se dedica esta empresa o sociedad. Una vez definido el mercado que se va a atender, el siguiente paso es determinar las variables de mercado que le permitan llegar adecuadamente al segmento escogido. Ustedes en la unidad anterior ya vimos el tema de variables cualitativas y variables cuantitativas, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? Sí. Variables cualitativas y Sí. cuantitativas de los emprendimientos, de todas estas situaciones, ¿sí? Entonces, eso es tan importante también el tema de segmentar el mercado que lo hemos visto. Ya para hacer un resumen, en todo caso, en la segmentación de mercado para empresas o sociedades en el aspecto geográfico está básicamente enfocado en los continentes, países, regiones, desde lo macro a lo micro, ¿no? Desde continentes hasta los barrios más chiquitos. Ahora, en aspectos de tamaño, según el tamaño de las empresas, que pueden ser multinacionales, grandes, medianas, pequeñas, las pymes, ¿sí? Y también tenemos aspectos de actividad empresarial, que puede ser el tipo de actividad a la que se dedique cada una de estas empresas. Listo. Tenemos también aquí la técnica de recolección de información mediante los grupos focales. ¿Alguien ha escuchado tal vez qué son los grupos focales? Dolores. Dolores. No, listen, no he escuchado. ¿Ya? ¿Alguien? Melissa Veloz. Ya, Lisen. Bueno, yo entiendo que como grupos focales puede ser, está relacionado con diferentes grupos, es lo que yo entiendo. ¿Ya? Juliana Casco.
Podríamos decir que es recolectar información de ciertos grupos. Listo. Bueno, la técnica de recolección de información mediante grupos focales es como que reunir a unas de 6 a 12 personas para poder obtener información de un determinado servicio o producto, ¿sí? Como se menciona, bueno, no sé si se menciona en la unidad 2, pero sí recuerdo que se mencionó en la unidad 2, el instrumento a utilizar serán los grupos focales. Bueno, no se menciona como tal el grupo focal, pero ustedes ven una tarjetita de pruebas, ¿sí? Sí vieron esa tarjetita de pruebas. Pero ¿cómo se hace esa tarjeta de pruebas? A través, tal vez, yo puedo aplicar esta tarjeta de pruebas a un grupo focal de unas 6 o 12 personas. Y lo que yo quiero hacer con este grupo focal es recolectar datos, ¿sí? Mediante una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador. Digamos que si yo quiero saber sobre mi emprendimiento, algo, entonces yo reúno a este pequeño grupo, a este grupo focal, y hago hago la entrevista, ¿sí? Hago las preguntas que yo considero necesaria para que aporten a mi emprendimiento, a mi negocio. Para Nelson Rubén Martínez Reyes, los grupos focales son una técnica con valor y utilidad para recolectar información de tipo cualitativa. ¿Cuándo es cualitativa? Cuando hablamos de números. No, son las Cualidades. cualidades. Ya las cualidades, ¿no es cierto? Cuando hablamos de cualidades de mi emprendimiento. Entonces, cuando hablamos de las cuantitativas, cuando hablamos de números, de cifras. Exacto. Entonces, ahora, el propósito principal de un grupo focal es hacer que surjan aptitudes, sentimientos, creencias, experiencias, reacciones de los participantes. Esto no sería fácil de no lograr no sería fácil de lograr con otros métodos. ¿Por qué? Porque yo no les voy a reunir así como les digo. Es como que yo reúno aquí a un grupo de personas y todos ellos me van a dar como que sus puntos de vista, sus sugerencias, van a compartir sus creencias, sus experiencias y todo esto. Entonces, en este círculo, ¿sí? Y además, comparados con la entrevista individual, los grupos focales permiten obtener una multiplicidad de miradas y procesos emocionales dentro del contexto del grupo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la entrevista, es decir, yo le hago la entrevista a Mariela Zavala, entonces yo solo le pregunto a ella, pero cuando estamos en un grupo focal, todos pueden dar su punto de vista referente a ese mismo tema. Entonces esa es la diferencia y por qué es que puede ser una herramienta muy importante dentro de nuestro modelo de negocio con el que estamos trabajando. Por eso es que yo aquí no les estoy poniendo entrevista, no les estoy poniendo encuesta, no les estoy poniendo experimento, observación, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque este es uno de las técnicas de recolección de información que podemos trabajar con el lienzo de modelo Canvas, ¿sí? Que es muy importante. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Lo que yo quería preguntarles es si tienen alguna duda o inquietud referente a las actividades. Y antes, déjenme dejar de compartir la pantalla porque quería hacer una indicación así, un comunicado flash. Como, no sé si ustedes tienen conocimiento, pero por lo general los estudiantes de tercer año de bachillerato